Habíamos visto lo que era el tema de revestimientos en cielos rasos, ¿no? Hemos determinado la parte de lo que corresponde a materiales que se utilizan en los falsos cielos rasos, que son suspendidos, y hemos establecido de que hay una secuencia del procedimiento constructivo tomando en cuenta que los trabajos deben realizarse bajo un orden, ¿no? Primero, todo lo que está en la parte superior de una habitación, de un ambiente, y esto incluye empezar por hacer el revestimiento o el tarrajeo del techo, posteriormente hacer el revestimiento de lo que son las vigas, muchas veces hay vigas peraltadas, y después de ese revestimiento vamos a ver cómo desarrollamos el revestimiento de lo que son los muros, ¿no? A eso le consideramos tarrajeo y estucos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, simplemente estoy haciendo un recuento de, de las clases pasadas, debido a que había una semana de suspensión de clases, ¿no? En consecuencia, cosas importantes para resaltar en el caso de los tarrajeos, que nosotros debemos preparar las superficies. No podemos aplicar sobre una superficie totalmente lisa, sobre una superficie totalmente con partículas, producto de lo que a veces se emplea en los encofrados, ¿no? Muchas veces tratamos de sellar estos espacios donde hay huecos en el encofrado con papel. Entonces ese papel queda adherido entre la mezcla de concreto atrapado y hay que retirarlo, hay que picar, hay que retirar todos los alambres que queden producto de los desencofrados. A veces los alambres tienen que cortarse con un cincel, ¿no? Tenemos que picar las superficies. Cuando el fenólico, que es el material que se está utilizando últimamente, es bastante liso, ¿no? Genera pues una superficie muy con una textura muy fina, ¿no? ¿Por qué? Porque el slam del concreto ha sido el apropiado, muchas veces por decir este concreto ha sido vaciado con premezclado. Entonces, los de las concreteras que venden este producto utilizan aditivos, superplastificantes o plastificantes, lo que le da al concreto una característica muy particular. Y vean como tiene un buen acabado, como que fuera un caravista, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar revestimiento, tarrajeo sobre esta superficie, eso se va a desprender. ¿Por qué? Porque no va a tener la superficie la rugosidad necesaria para que se adhiera. Entonces, debemos preparar esta superficie, ¿no? Luego, tenemos que tomar los puntos necesarios para establecer cuál va a ser el espesor del revestimiento. Al colocar puntos con yeso, lo que nosotros hacemos es eh, determinar qué espesor y también controlar el aspecto del aplomo, porque los muros, por muy bien asentados que estén, existe una variación de dimensiones entre las unidades de albañilería, ¿no? Hablando de muros de albañilería. Por lo tanto, debemos, con la regla metálica, que es de 6 metros, bastante larga, tratar de establecer estos puntos para proceder al revestimiento. O sea, hemos preparado la superficie y luego hemos colocado los puntos para
dependerá de lo que señale la arquitectura, ¿no? La textura de ese acabado depende de la herramienta y del trabajo que tenga, ¿no? El tarrajeo protachado es simple. El tarrajeo pulido implica primero hacer un protachado y después recién empezar a pasar la plancha metálica muchas veces hasta que quede bien, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es mucho más el tiempo que va a demorar un tarrajeo pulido. Para hacer el escarchado no necesito tener un pulido, ¿no? Este escarchado está conformado por lechada de cemento y partículas de agregado grueso o fino, depende de cómo sea la indicación, porque el escarche puede ser grueso, ¿no? Con partículas de un cuarto, arena gruesa, o de repente utilizando arena fina. Se aplica a mano y se aplica con máquina. Pero esto es algo de lo que establece el proyectista, ¿no? En la parte de la arquitectura, qué tipo de acabado. El texturado, como lo ven ahí en la imagen, tiene cierta imperfección, entre comillas, lo que le da una textura, vamos a decir, que para exteriores podría ser quizás una buena solución porque no refleja, al igual que el escarchado, pues no resalta la suciedad, ¿no? O sea, la disimula. El pañeteado, que es un tipo de acabado rústico, que no necesariamente vamos a encontrar una superficie plana, ¿no? va a tener también que trabajarse de manera muy irregular, si se quiere utilizar ese término por la superficie que se. El tema de morteros también lo habíamos visto, ¿no? Dependiendo de los morteros. Habíamos hablado del mortero bastardo, que era la mezcla de cemento, yeso, ¿no? Que su fraguado es mucho más rápido que un mortero de cemento y agua, ¿no? Una pasta. Se utiliza generalmente, también hemos dicho, para eh, hacer algún tipo de refracción, ¿no? Los pintores, cuando ven imperfecciones, porque se lo ha, por la inflorescencia, ha habido daño en alguna superficie de algún muro, utilizan estos morteros bastardos para poder sellar y nivelar y empastar todo esto. Esto les permite que en un corto tiempo ya esto esté seco y puedan trabajarlo, ¿no? Entonces, hay diferentes connotaciones. Habíamos hablado de estas dosificaciones, en el caso de los morteros mixtos para tarrajeos, donde la dosificación 1, 2 y 9, ¿no? 1 de cemento, 2 volúmenes de cal y 9 volúmenes de arena fina. El tarrajeo o la dosificación más utilizada es la de 1,4, 1,5. Podemos utilizar una dosificación 1,5 de repente en cielos rasos. Cielos rasos no tienen mayor daño en cuanto a quiñaduras, porque no se mueve, no está en la parte de arriba. En cambio, en lo que son muros, sí, de repente el 1,4 para ser más resistente. En veredas, pisos de alto tránsito, hemos dicho que es 1,2 el revestimiento. En el tema de las diferencias en cuanto a los tipos de tarrajeo, les habíamos presentado este cuadro de acá, donde hablamos de tarrajeo rayado primario, ¿no?
Ahora ya por lo general ya no se utiliza el rayado porque existen los pegamentos. Es decir, yo preparo la superficie porque para colocar un enchape o un revestimiento hecho a base de piezas discontinuo, hemos dicho, ¿no? Eso se le denomina un tarrajeo o un revestimiento discontinuo, cuando utilizo cerámico, ¿no? Cerámico no lo puedo colocar directamente sobre el ladrillo. Para eso necesito hacer un tarrajeo primario. Primero tarrajeo y después recién hago el revestimiento discontinuo utilizando mayólica, utilizando algún tipo de cerámica. Antiguamente se utilizaba el rayado porque el pegamento con el que se colocaban los cerámicos era una pasta de cemento, ¿no? Agua y cemento, no se utilizaba arena, era agua y cemento. El cerámico debía remojar 24 horas como mínimo para poder ser utilizado. Es decir, todas las cajas de cerámicos nosotros las metíamos dentro de cilindros y las dejábamos de un día para el otro. Y si se quedaba 2 días no había problema, no se iba a malograr. Lo importante era que el cerámico se saturase y demora porque el tipo de arcilla que se utiliza para esta fabricación de material es muy fina, ¿no? Y no es igual que el ladrillo, que tiene una porosidad y una absorción mucho mayor. Por eso es que se sumergía 24 horas. Porque si no hacíamos eso, lo que iba a ocurrir era de que el tarrajeo o el recubrimiento o el enchape que se iba a salir, ¿ya? Se salía. Pasaba un tiempo, de repente unos meses, y se había quemado, ¿no? Es decir, la arcilla, la parte arcillosa del cerámico, que no estuvo saturada, se comió todo el agüita que tenía esa pasta de cemento. Y por lo tanto, se empieza a cajonear. Bueno, ahora ya no se utiliza esa forma, porque han salido nuevos productos. Estos productos son el pegamento blanco y el pegamento gris. Se utiliza pegamento blanco cuando se trata de obras exteriores, porque es mucho más fuerte en su adherencia, ¿no? Y porque en los exteriores el comportamiento por el clima, la intemperie, ¿no? El tránsito es mucho más, ¿no? Y por lo tanto es recomendable utilizar ese tipo de programa. En cambio, en interiores, donde no esté expuesto al sol, ni al frío, ni al calor, el pegamento que se utiliza es el gris. Hay una diferencia en el precio, ¿no? La diferencia. El pegamento blanco para cerámico cuesta mucho más que el gris. Pero entonces, pero no se descarta que en alguna ocasión pueda el proyectista considerar un pegamento, un tarrajeo rayado, ¿no? Para doblemente considerar. Y si está en el proyecto, tenemos que hacerlo así. No podríamos discutir, no, pero ¿sabes qué? Yo voy a utilizar pegamento. No, acá dice rayado. Entonces vas a tener que hacer el revestimiento y vas a tener que arañar todo tu tarrajeo de manera que se generen estas ondas, ¿no? Hablamos de tarrajeo en interiores, tarrajeo en exteriores. Hay diferencia por el rendimiento. Al final todo se va a revestir, sí, pues todo se va a revestir. Pero ¿por qué entonces si genera interiores, exteriores? Por el tema del rendimiento. Y para una cuestión de presupuesto no puedo juntar todo. Los rendimientos en exteriores son mucho menores que los del interior. Por la dificultad, por la sensación de vértigo y de peligro que puede existir. No es lo mismo el trabajo en altura, que donde tenemos
caídas donde uno tiene que andar con cuidado, entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Bueno, lo demás creo que trabajeo vigas, muros, columnas con impermeabilizantes, para el caso de cisternas, de tanques elevados, de piscinas, podríamos utilizar eso. Salpicado escarchado, tarrajeos especiales, texturados, podríamos llamarlos, ¿no? El tipo tarrajeo mediterráneo que hemos hablado, ¿no? Vestiduras de derrames. Eso también es importante saberlo distinguir, qué es el derrame, ¿no? ¿A qué se le define como derrame? ¿Alguno de ustedes me lo puede decir, por favor? Ingeniero, creo que es la parte por donde, digamos, por ejemplo, ponemos la ventana, esas pequeñas partecitas, la del espesor del muro de ladrillo, en Sí, puertas, en ventanas. exactamente. Donde se ubican los vanos. ¿Qué es un vano? A usted misma, señorita. Ah, es un espacio o un hueco que se deja para Un pasar. hueco, ¿no? Es justamente la abertura donde va a ir la puerta o donde va a ir una ventana. A eso se le conoce como vano, se escribe con V, ¿no? El vano de la ventana. Entonces, es decir, todo el espacio o el hueco que va a haber para colocar ahí la ventana, ¿no? A eso se le denomina el vano. Entonces, los derrames son justamente estos espesores de estos vanos, ¿no? Entonces, yo voy a tener derrames en puertas y ventanas. Eso hay que metrarlo, ¿no? Y se metra no en metro cuadrado, sino en metro lineal. Si ustedes revisan el Reglamento Nacional de Metrados, ahí dice unidad de medida metro lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque se desestima el espesor de 14, de 15, o de repente un muro de cabeza, ¿no? Entonces, hay que saber establecer esto para poderlo presupuestar, ¿no? Y en obra también nosotros tener conocimiento, por eso el glosario de términos era importante tenerlo para poder comprender, ¿no? Podría preguntarles, pero ustedes definirían qué es derrame, ¿no? A ver, y ustedes en base a esos glosarios tienen que darme esa respuesta. Entonces, estudien el glosario que ustedes mismos han elaborado. Que sea una tarea que tenga una repercusión en su aprendizaje. Entonces, pero de 40, una persona que me responda, es un poco preocupante el aspecto. Gracias, señorita. ¿Me da su apellido, por favor? Voy a apuntar por su participación para considerar. Ortiz Saavedra, ingeniero. Perdón, Ortiz Saavedra. señorita Vera. Muy bien. Es Ortiz Saavedra. Ortiz. Sí. Ah, ya. No apellido. Hay una compañera de apellido Vera. Ortiz. Ya. Muy bien. Acá hay otro tipo de vestidura de rames, vestiduras de elementos de fachada. Las fachadas tienen ciertas particularidades de acuerdo a la arquitectura, por eso es que se le coloca este tema. Y como digo, todo esto ha sido sacado del Reglamento Nacional de Metrado, para que vean ustedes la cantidad de diferencias que se hace en lo que son revestimientos, ¿no? Tarrajeos, vestiduras, empastados de muro de adobe, tarrajeo con malla metálica en muros de adobe, tarrajeo de ductos, enlucidos de yeso, sobre muros de adobe, enlucidos sobre muros. ¿Por qué llamamos enlucidos? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la primera clasificación de los revestimientos, ahí había enlucidos, ¿no? Porque se utiliza pasta, ¿no? O sea, el enlucido no lleva agregado, es el aglomerante con el agua, ¿no? Y a eso se le llama enlucir, ¿no?
Listo, acá hay enlucidos de yeso sobre muros de adobe, enlucidos de yeso sobre muros de concreto, enlucidos de yeso sobre muros de ladrillo, enlucidos de cuarzo en paramentos, paramentos son elementos verticales, ¿no? Bruñas es otro aspecto a considerar. Sí habíamos tocado el tema de bruñas. ¿Qué es una bruña? Son los espacios que hay entre el muro de albañilería y me parece que la viga que, que va sobre ese muro. Claro, no necesariamente. La bruña es una hendidura. Definamos qué es bruña, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de bruña. Las veredas llevan bruña, ustedes han visto, ¿no? Y no es porque haya ladrillo y haya este, cemento o sea, una rampa lleva bruñas. ¿Y por qué lleva bruñas? Porque lo que queremos generar en esa rampa es que la superficie tenga ciertas imperfecciones para que no pueda las personas deslizarse o patinar sobre eso. Por eso es que le coloco las bruñas, ¿no? Entonces, la bruña tiene un propósito, tiene un uso, ¿no? En el caso de veredas, quizás para guiar cierto tipo de fisuramiento, para generar cierto tipo de acabado, de estética que no se vea totalmente plano, ¿no? Y eso es parte de lo que el diseñador de la parte arquitectónica va a decir. Estructuralmente, ¿importa colocar bruñas? Sí, porque es ya habitual de que donde se ha tarrajeado todo plano y había una columna y al costado del ladrillo, como el muro que hemos presentado al inicio, ahí se va a generar una fisura, porque la rigidez de ese material de concreto es mucho mayor que la rigidez que tenga el muro de ladrillo. Tienen diferentes módulos de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad de la albañilería es 21.000 y el módulo de elasticidad del concreto es 210.000, o sea, 10 veces más. Entonces, cuando esto se empieza a mover, ahí inmediatamente se va a rajar. Entonces, interesa colocar bruñas para tratar de guiar las fisuras que siempre van a saltar a la luz, porque, claro, es una cobertura. Esto no quiere decir que el edificio esté mal construido, que ya se va a caer porque apareció la fisura, porque el muro está enterito y está aprisionado por esta columna. Entonces ahí va a haber una fisura. Entonces, para evitar que que resalte, que el propietario, el dueño diga, ingeniero, mire, está rajado. Otro día me llamó un amigo, ¿no?, que vive ahí en la avenida Ejército, ¿no?, la avenida Bolognesi, de Cruz Internacional de tener ahí un edificio. Estoy preocupado, me dice, pucha, porque mira, se ha rajado acá. Entonces, viendo un poquito la estructuración que tenía el edificio, eran dos elementos rígidos de concreto, y ahí había en el paramento vertical, y no habían puesto ahí una junta, y todo se había abierto, pero ya el otro estaba asustado que se iba a caer, y no es eso. Entonces, las fisuras, como digo, a las bruñas tienen ese propósito. Entonces, hay que presupuestarlas, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes sobre bruñas, ¿ya? A ver si ojalá que podamos encontrar. Voy a buscar cosa que así también nosotros, bruñas en rampas, así de bueno. Y vamos a ver imágenes de las bruñas en rampas. Acá voy a decir esta imagen, la copiamos
La vamos a pegar para hacerla más grande, para no entrar a esta página. Y ahora podemos agrandar. Esta rampa, y miren estas líneas, que no, claro, no salen tan nítidas porque la foto no viene, pero la rampa es de concreto, ¿no? Y miren estas líneas que se dan. Entonces, es el bruñado que se hace a lo largo de toda la rampa, justamente para generar una superficie texturada que no permita, vamos a ver si hay otras fotos, ¿no? ¿No? Pero el hacer una bruña hace necesario, ¿qué cosa? Un trabajo, hay que hacer un trazo, hay que reglear, hay que, ¿no? Utilizar mucho más. Entonces, las bruñas se emplean y todas las obras deberían tener consideración para este tipo de cosas. Yo les había mostrado esa bruña en el encuentro entre el muro y el cielo raso, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero, justo de ahí se me vino la Esa mente. es la que tú me dijiste. Tú, Sí, ingeniero. tú hacías mención a esa bruña, ¿no? Fíjense, acá está bruñando, pero para darle la forma de una unidad de albañilería, ¿no? Y lo que está utilizando hecho el trazo y está arañando y está generando esa textura mediante una bruña. Entonces, esta es la herramienta que se utiliza para el bruñado, ¿no? Fíjense, ¿no? Tiene un manguito, tiene la superficie y tiene este hendidura. Y hay de diferentes espesores y de diferentes grosores, ¿no? Entonces, dependerá la bruña de la ubicación. Por decir, una bruña para un entrepiso del primer y segundo piso, no le voy a poner pues esta bruña de 1 centímetro, que ridículo, ¿no? Ahí tendría que utilizar una bruña mucho más gruesa, probablemente una bruña de 1 pulgada, ¿no? Okay. ¿No han visto entre los edificios, entre piso y piso, como una raya negra que se pinta? Esa es la bruña, ¿no? Y eso hace una diferencia entre los niveles y se van colocando en cada uno. Entonces, le da un acabado, una presentación, una estética y cumple la función de que justamente donde están estas juntas frías nosotros podamos disimular, ¿no? Bien, regresamos un poquito a las diapositivas de acá. Aquí era importante hablar un poco del tema de seguridad, ¿no? Que también con lo del grupo de la mañana lo he tocado. La seguridad creo que ha sido tratada ya en el curso de construcción 1, o me equivoco. ¿Qué dice mi delegado? Em, creo que creo que sí, pero así de modo muy general nomás. Pero también hay un curso de seguridad, ¿no? Pero creo que lo dicta la ingeniera María del Carmen. Mm, no recuerdo haber llegado, ingeniero. No, Ya, sí, sí, no recuerdo. ya, Creo que no, bien, yo creo que no. muy bien. Damos algunos alcances. Mire, dentro de lo que es el proceso constructivo, la seguridad forma parte de un presupuesto. De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Desde el año 2010 es obligatorio contemplar dentro de todos los presupuestos de obra el aspecto de seguridad. Y eso lo paga el cliente, no lo asume el contratista.
Les muestro algunos presupuestos para que ustedes vean sobre el tema de seguridad. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Expediente. Voy a hablar. Y quiero una consulta mientras estás Sí, buscando. sí. ¿Desde qué rango de construcción, por decirlo de esa manera, se necesita un ingeniero de seguridad? Porque he escuchado como que sí hay un ingeniero, ¿no?, que vigila todo eso. No sé si será solamente la seguridad del personal, pero me gustaría saber tal vez desde qué obra, desde qué magnitud, ¿no? Porque en la universidad, cerca de nuestra escuela, creo que al costado de hidráulica estaban construyendo este modelo hidráulico. Entonces, Ujú. a pesar de que a mi parecer es una obra pues muy sencilla, tal vez no parece, ¿no? Les lo digo, es lo que tengo de mi percepción. Había un ingeniero de seguridad. Entonces, mi pregunta era más o menos, ¿desde qué rango se debería tener, se debería considerar tener un ingeniero de seguridad? ¿Desde qué rango constructivo, tal vez? Claro, dependerá un poco del criterio del proyectista, ¿no? ¿Qué enfoque tenga sobre el aspecto de seguridad? Si es una obra muy focalizada y puntual, probablemente sea el residente de obra el encargado. Pero imagínate una obra con diferentes módulos, con diferentes frentes de trabajo. El residente no puede estar en todo, ¿no? Entonces necesita un apoyo, necesita un soporte. Y ese soporte se presupuesta a través de un ingeniero de seguridad o un preventista. Eh, Profesor, si hablamos de proyectos, por si vamos a hacer una reparación o vamos a hacer un mejoramiento de ambiente, cargar ese presupuesto a un ingeniero de seguridad creo que no corresponde. Voy a ver el tema de intercambios viales. Sí, pues, porque hay que estar ahí, porque si no puede haber un accidente. Entonces, es un poco el criterio que debe establecerse. O sea, no hay nada escrito sobre esto. O sea, pero eso no implica de que el hecho de que no haya un ingeniero de seguridad, ok, no consideramos la seguridad. La seguridad está dentro del proyecto. Por decir, en esta obra que es de 7 millones, no ha habido ingeniero de seguridad. Yo le he supervisado. Tenía el residente, tenía 2 asistentes y ellos veían el tema de seguridad. Llenaban sus ATS, que son la acción de trabajo seguro, que son las fichas, el maestro hacía llenar, daban las charlas de inducción, o sea, ellos mismos veían el tema de seguridad. No había un profesional, no estaba presupuestado. Y esta es una obra que se ha hecho mediante obras por impuestos, ¿no? Y fíjense, ¿no? Acá dice equipos de protección colectiva, equipos de protección individual y el plan de seguridad y supervisión de agua, ¿no? Estos 3 aspectos están presupuestados. Y estos 3 aspectos a lo largo de toda la obra tienen que darse, desde el inicio hasta el término, entrega de obra. O sea, la seguridad no se va a excluir en algún momento. Y esto conviene también para la empresa, porque una obra donde hay un accidentado o donde hay un fallecido por cuestiones de negligencia, no se tomaron las precauciones, no se desarrolló el planeamiento de esa actividad, puede ser una pérdida tremenda. Aparte de lo que, claro, la vida humana no tiene un precio, no tiene un valor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Me estaban por hacer una pregunta, por eso es que he ido al presupuesto, ¿no? Para tratar de mostrar que esto desde el 2010 está presupuestado. Antes de esto no, o sea, era indistinto, porque si no es que no se ejecutase, porque la norma G050 está en el Reglamento Nacional de Edificaciones y que estuvo en la anterior norma o reglamento de construcción, como se le denominaba, es algo que ya tiene años.
Y es la responsabilidad del residente el hacer cumplir esa normativa del reglamento, antes de construcciones, hoy llamado Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo que ocurra en el interior de la obra es responsabilidad del residente, nadie más. El residente no puede excusarse en el maestro de obra, no puede excusarse que en el operario, no. Ustedes van a tener que dar cuenta si hay un accidente, si ha quedado una persona lisiada, si ha quedado una persona o ha fallecido, que Dios quiera que no ocurra nunca eso. Pero eso sí, eso es así. Hubo un joven que iba a hacer una pregunta y que yo continuaba hablando. Le escucho. Sí, ingeniero, más que una pregunta era una acotación. A ver. Digamos, en mi caso, yo estuve como asistente técnico en la colocación de mezcla asfáltica caliente en el primer tramo de la joya, del puente de la Joya de Arequipa. Y Ya. bueno, yo me pude percatar que había varios tipos de ingenieros, el residente, había los que eran de control de calidad, supervisores, y yo me percaté que siempre había una charla antes de empezar el trabajo y siempre lo daba el ingeniero de seguridad. Porque bueno, en esa obra se trabajaba con temperaturas de 165 a 170 para colocar las capas asfálticas. Y también porque había el rodillo tendal y el rodillo neumático, que bueno, pesan toneladas, entonces era muy riesgoso. Y también me pude percatar que para poder tomar la temperatura tenían que tener un equipamiento especial, botas también especiales que resistan esa temperatura. Y bueno, todos estaban equipados, siempre el ingeniero de seguridad estaba pendiente a que no ocurra ningún accidente. Perfecto, gracias, gracias. Estamos justamente en, en la charla diaria de lo que se denomina charla de la reunión de a pie, ¿no? El meeting up, ¿no? Y esta reunión es de 5 minutos y se da al inicio de la obra, todos los días, de lunes a sábado. La gente tiene que estar, pero creo que acá todavía espera el día de la entrega del terreno. Voy a ver si por ahí tenemos algunas fotos del personal que está recibiendo esta pequeña charla, que es una charla muy rápida donde se les hace recuerdo al personal que tiene que estar atento a sus actividades, que tienen que completar sus ATS. El capataz o jefe de grupo es el que lo desarrolla. Y sí, pero eso no es igual que la inducción, ¿no? De acuerdo a la norma, cuando alguno de ustedes ha ido a alguna compañía minera, alguna visita, alguna mina, me pregunto, tenía oportunidad de subir a mina. ¿Sí? A ver, Sí, nadie. ingeniero. ¿Cómo así? Cuéntanos un poco. Bueno, fue más como una salida de la escuela para poder hacer un informe. Y Ya, era, digamos, ir a la mina Cerro Verde. Primero pasamos por la entrada por estar los tratamientos de aguas servidas, creo. Pasamos para la parte donde era la separación de los minerales. En esa parte habían unos camiones, no me acuerdo cuál habrá sido los diámetros de las llantas, pero eran gigantescos. Y bueno, nos explicaban cuál era el procedimiento, cuáles eran los equipos de seguridad que se debía usar. Y bueno, todo eso, y después pasamos a lo que fue como una laguna que hay en Cerro Verde, que es de un color celeste, también morado, y era como un depósito de esas aguas. Después de eso fuimos a ver lo que terminaba en cobre, y bueno, también nos explicaban cuáles eran las funciones del cobre. Y así fue. ya. Bueno, en el caso de ustedes, bueno, como era una visita oficial
de la universidad quizás no había mayor exigencia, ¿no? Pero el aspecto es importante porque todas estas reuniones de a pie, como se les denomina, es para recordar al personal que nosotros estamos desarrollando un trabajo de riesgo. Se establecen cuáles son las actividades que durante ese día se van a desarrollar, ¿no? Aquí estábamos en Ispacas. Se ve un espacio, un descampado, era todo lo que eran vías, y el residente, en este caso estaba yo en esta obra, dábamos las indicaciones para el personal. Esta reunión no debe durar más de 5 a 10 minutos, porque es tiempo que se da. Ahora, la inducción es diferente, ¿no? Todo trabajador que ingresa a obra tiene que recibir unas charlas de inducción. Las charlas de inducción pueden demorar 3, 4, 5 horas. Es hacer un recuento de todo lo que implica el trabajo de construcción. Esta era en Ispacas. Esta otra foto que vemos acá es el ratito. Sí, aló. Ya, van a disculpar. Entonces, se hace la inducción para poder lograr la concientización del personal que va a entrar a laborar a obra por un periodo de tiempo. Entonces, todo trabajador que entre ahora tiene que pasar esas charlas. ¿Que las puede dar el ingeniero residente? Sí. Entonces se los cita a los trabajadores después de haber calificado sus expedientes y se les imparte esta charla, ¿no? Donde se les establece que la compañía o la empresa tiene como factor fundamental la seguridad en los trabajos que realiza, que los trabajadores están en la obligación de reportar cualquier trabajo inseguro de cualquier compañero, que qué cosa es un trabajo en altura, qué tipo de instrumentos o equipos se deben utilizar dependiendo del trabajo y cómo debe solicitarlos, ¿no? Cómo se debe llenar estas fichas de ATS, que son acción de trabajo seguro, ¿no? Y todo lo que concierne a la labor. Pero eso no se le explica, pues, en estos 5 minutos, ¿no? Alguna vez hemos hablado sobre la fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué cosa es una fibrosis pulmonar? ¿Qué la genera? ¿No? Que el polvillo del cemento se introduce por las fosas nasales y por eso debemos utilizar la máscara, el respirador, el barbijo para evitar, ¿no? Que los trabajos en altura deben solicitar para el casco el barbiquejo, que no es otra cosa que la seguridad que se le pone al casco, ¿no? Nos amarramos al casco y viene acá a la quijada un aparato que está amarrado, y eso lo ajustamos, ¿no? Para que no se vaya a salir el casco, por más seguro que esté. Y todos esos aspectos hay que darlos, ¿ya? Igual en el tema de los equipos de protección, ¿no? ¿Cuándo debemos utilizar arnés? ¿Cuándo debemos utilizar la línea de vida? ¿No? ¿Cuándo debemos utilizar el tema de protección? Por decir, acá debería haberse colocado una malla, pero como todo esto estaba en el interior de una obra donde nosotros aislamos el área, ¿no? Y de repente no se hace necesario. Pero si esto fuera en la calle, de todas maneras tendríamos que colocar este tipo de mallas, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Esta malla es de protección, por si hay caídas hacia cualquier sector. Igual, en este lado de acá, esto daba a la avenida, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Muy bien, entonces la seguridad, como digo, es fundamental, no podemos descuidarnos. Un accidente
aparte de lo que corresponde a atender al accidentado, que se vaya de descanso médico una semana, 15 días, malogran mis equipos. Es como tener un lesionado, ¿no? En un equipo de fútbol, ¿no? Este lesionado no va a poder jugar y nosotros tenemos la posibilidad de perder porque era nuestro mejor. Entonces tenemos que cuidar ese capital humano que tenemos en nuestros trabajadores, ¿no? Y hacerles tomar conciencia, porque a veces ellos no les interesa, están caminando en el tercer piso sin ningún tipo de arnés, ni de línea de vida, nada. Entonces, tomar las medidas preventivas que esto amerite, es fundamental. Y lo del ingeniero de seguridad dependerá de la envergadura del proyecto. Sobre todo donde haya mayor riesgo. Ahí sí necesitamos. Ahora, depende también mucho del propietario, ¿no? ¿Por qué me está presupuestando un ingeniero de seguridad? ¿Por qué es necesario? No va a pagar yo. Pero eso no implica de que la empresa que gane la buena pro diga, no, bueno, como no me paga. Eso lo asume por el residente. Ahora, el residente requiere a veces de uno o dos asistentes, que por lo general son estudiantes, bachilleres. Entonces, hay que darles el encargo, hay que hacer esto, tenemos que ver esto, una checada siempre, el maestro, o sea, todo se vuelve seguridad. Lógicamente que si está presupuestado, tiene que estar ahí ese profesional, que será el responsable. Bien. Bueno, esto ya lo paso rápidamente sobre el proceso, porque no hemos explicado, simplemente recordar sobre lo que eran estuques. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a la siguiente etapa. Hemos empezado con cielos rasos. En estas diapositivas hemos visto lo que son revestimientos en paramentos, es decir, elementos verticales. Y lo que viene a continuación dentro del proceso sería el acabado en pisos, ¿ya? Y nos abocamos un poco al tema de acabados en pisos para avanzar. Si hubiera alguna pregunta mientras buscamos. Ingeniero, tal vez alguna duda solamente respecto al tema de las construcciones informales, o bueno, donde la mayoría de gente construye sus casas de 1 o 2 pisos. Ya. Y en ese caso, tal vez de algún accidente, bueno, yo supongo, ¿no? Que como siempre he visto, se contrata pues un maestro de obra, pero dependiendo de la persona, como dice usted, ¿no? Y si ahí hubiera un accidente con los obreros, supongo que eso no lo cubre nadie, ¿no? Lo cubre la misma persona. ¿O cómo? En el caso de la autoconstrucción, ¿no? Como ven ustedes, hay mucho mayor riesgo, ¿no? ¿Cómo el propietario puede salvaguardar quizás el problema? Porque probablemente si muere un trabajador en una autoconstrucción, ¿quién lo contrató? Ajá, exacto. ¿No? Él tiene que pagar la curación, todo. Entonces, siempre es bueno de repente hacer un contrato. El que construye que no conoce de ingeniería ni conoce nada, por eso busca a un especialista. Entonces, este contratista, entre comillas, que no tiene empresa, pero es una persona, está en la capacidad de firmar un contrato. Yo cuando mando a hacer una puerta para mi casa, hago un contrato con el carpintero. ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo me va a entregar? ¿No? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son mis obligaciones? Entonces, si elaboramos un contrato con este subcontratista o este contratista que va a encargar de hacer mi casita y todo eso, ahí debo poner, ¿no? Que el contratista, dentro del precio que me está cobrando, él asume la responsabilidad del pago, ¿no?
porque se supone que es una persona que entiende de esto. Entonces, el tema de seguridad es responsabilidad del contratista, no del propietario, porque él conoce las actividades que va a desarrollar y cuáles son de peligro, de riesgo, y por lo tanto tomará las medidas que correspondan para evitar accidentes. Entonces, si empiezan a hacer la autoconstrucción, este maestro contratista, y se le cayó un trabajador, ¿no?, y se rompió la pierna, entonces yo tengo un contrato, señor. Yo soy panadero, no sé de construcción. El señor me dice que es constructor, y con él le firmó un contrato. Entonces, con eso me puedo, quizás, de cierta manera, desentender del problema, ¿no? Creo que esa sería una solución en el caso de las personas que están autoconstruyendo, ¿no? A menos que sea yo mismo que construyo, yo soy el dueño de la casa, y lo contrato a este chico que es peor para que y se me cae el chico, entonces ahí sí asumiría yo, ¿no? Pero a veces eso no ocurre, ¿no? Se dice autoconstrucción porque nosotros hacemos, quizás sin plano, sin licencia de construcción, obviamos toda esa parte, ¿no? Esa formalidad que está reglamentada y que deberíamos cumplir. Pero acá en el Perú, bueno, pues, cada uno puede. Después regularizamos, ¿no? Ahí las municipalidades tienen una misión, ¿no? Por eso tienen que los inspectores salir a dar vueltas, ¿no? Oye, acá están construyendo, ¡bum!, te caen. ¿Qué pasó? No, es que, no, señor, usted no puede construir si no tiene una licencia. Multa, pan. Quizás esté salvando la vida de muchos, ¿no? No, pero el que yo quiero construir no puede, no es así. Hay una norma, hay reglamentos, hay leyes. Usted tiene que cumplir. Por eso se han hecho las normas y los reglamentos. Usted para construir tiene que sacar una licencia, a menos que sea una obra menor, ¿no? Estamos haciendo un parapeto, un muro. O sea, cuando han hecho el tema de licencias de construcción, deben haber visto en Construcción 1, yo he enseñado eso, ¿no? Cuáles son las que no requieren. Voy a hacer una construcción, una refacción, voy a cambiar el piso de mi casa. Bueno, eso no necesita sacar licencia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta siempre esta norma. No sé si respondo a tu pregunta sobre el tema de la autoconstrucción. Sí, sí, ingeniero. Justo tenía esa duda, ya que mencionó varios tipos de lo que es la seguridad en general, ¿no? Ah, y respecto a lo que dijo de lo de las licencias y eso, sí lo hicimos el año pasado. Gracias. Claro, claro. O sea, ahí de verdad que si todos cumplieran las normas, no tendríamos los problemas de que gente que construye donde no debe, ¿no?, o gente o personas que hacen diseños basados en la experiencia del maestro, que es el que le pone el fierro, le pone. Y eso es lo que hay que vender a la población. ¿Cuánto vas a gastar en tu casa? ¿Te la regalan? No, pucha, pasé mi casita, trabajó 20 años. Esa inversión vale la pena resguardarla y que tenga buenos planos, que esté hecha por un arquitecto y un ingeniero. No es que me cobran, pues, ¿cuánto? Es 10% ya, o es 5% del valor del inmueble. Oh, entonces, estás hablando de 5% de todo lo que va a costar. Vale la pena, pues, para tu tranquilidad, tu seguridad, para que digas dentro de esa casa, no pensando en que si se va a caer. Y a veces los maestros exageran, ¿no? Exageran porque sobredimensionan, ponen más fierro del que deberían. Entonces, el ahorro, por ahorrarte el dinero, resultó siendo ridículo.
el ahorro de tontos. He ahorrado. Pucha, pero te he hecho gastar en fierro 3 veces más. Porque el otro, como no sabe, le ha puesto a su criterio, ¿no? Son cosas que a veces las personas, por ignorancia, digo yo, no mantienen. Bien, empezamos. ¿Cuáles son los objetivos para esta sesión de clases? ¿No? Al final de la sesión, el estudiante conoce las propiedades de los materiales utilizados para el acabado arquitectónico de los pisos, ¿no? Proceso de colocación, verificación en obra y terminología técnica. Vamos a definir, el piso es una superficie plana donde se desarrolla actividad, hay trabajo. Necesitamos ver calidades y acabados. Habíamos visto en el tema de la declaración de autovalúo que uno de los acápites que se miden es pisos, y veíamos que el más barato de los pisos es el de tierra y tiene un valor inclusive, cosa que no debería ser, porque si es tierra no es piso, pero tiene ahí, ¿no? Y el piso más caro creo que era el de mármol importado, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces fíjense la gran variedad en ese rango de lo que podríamos tener y considerar como piso. Desde el de tierra, que podría ser compactada, ¿no? Hasta el mármol. Puede haber vinílico, puede haber parquet, puede haber en los de madera, parquet, machembrado, laminado, ¿no? En los de arcilla cocida puede tener un piso de unidades de albañilería, puede tener un piso de, esos serían los articulados, ¿no? Un piso de cerámicos, ¿no? El cerámico que tiene ciertas formas. Y dentro de los cerámicos, los trabajados con superficies y texturas diferentes. La alfombra, el piso de cemento nada más, pulido. Entonces, debemos diferenciar la calidad del acabado, ¿no? Para eso necesitamos entender cuáles son estos 3 componentes, que ya los habíamos visto en una diapositiva en una clase pasada, ¿no? Y que en el caso de la base, en un primer nivel, esta base se le llama el falso piso. Tenemos un contrapiso, que es la capa intermedia, y finalmente la capa final, que vendría a ser el piso o el acabado final, ¿no? Acá podemos observar en esta diapositiva, que creo que era la que habíamos presentado la vez pasada, ¿no? Cómo se conforma, ¿no? Lo que es el falso piso, lo que es el contrapiso. Fíjense en el acabado rugoso que tiene este contrapiso para poder recibir al contrapiso, y el acabado del contrapiso dependerá qué es lo que va a recibir como piso acabado, que puede ser parquet, mayólica, vinílico, alfombra, qué sé yo, en el caso de interiores, ¿no? Que difiere del caso de exteriores, ¿no? Ahora, importante la conformación. Acá podemos observar en esta lámina esa conformación, ¿no? Antiguamente, ¿no? Antiguamente, en muchas partes del Perú se utilizaba la piedra como una base para poder después colocar el contrapiso, ¿no? Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se empedraba y después se vaciaba el contrapiso o el falso piso? ¿Sí? ¿Alguno me podría dar una respuesta? Y en algunos proyectos todavía he visto eso, ¿no? Sí, a ver, estoy escuchando. Podría ser para mejorar la adherencia entre el falso piso y el contrapiso. La adherencia, sí, podría ser, pero
También podría ser para ahorrar el concreto, como el falso piso, ponerle también en vez de piedras, porque resultaría más barato. Ya, Tal vez podría ser también ingeniero para que pueda haber un soporte en, o sea, en el uso, ¿no? Que se le va a dar al caminar y todo eso. Tal vez la piedra pueda amortiguar de una manera que se fisure a un pronto tiempo. bien. Bueno, creo que hay varias ideas y todas están acertadas, ¿no? Voy a mostrar esta imagen. Fíjense, este es un empedrado previo antes de hacer un vaciado, ¿no? ¿Ya? Fíjense la piedra cómo se ha dispuesto y adentro al interior, y seguramente después vamos a colocar y vamos a hacer un vaciado. ¿Ya? ¿Qué ocurría antes? ¿No? Antes teníamos nosotros que colocar así las piedras, como están viendo ahí, ¿no? Y después, y viéndolo en planta, tratábamos de acomodar lo mejor que podíamos, ¿no? Pero como ven, ustedes siempre van a ver espacios que van quedando. Miren acá, ¿no? Tratar de resaltar estos espacios, ¿sí? Estos, estos son aberturas donde no va a entrar la piedra, ¿no? Y donde va a entrar mezcla. Y después, ¿qué hacíamos acá? ¿No? Colocábamos una capa y toda esa capa se rellenaba. El hecho era de que antiguamente no existían las máquinas que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, la conformación de esta superficie de tierra no era adecuada en cuanto a su densidad y a su compactación. Utilizábamos estos pisones, eran elementos hechos en obra con concreto, se vaciaba concreto se hacía un encofradito y se le ponía acá un mango de acero, ¿no? Esto lógicamente entraba y tenía sus patas acá, sus ganchos, ¿no? Y el obrero cargaba esto y golpeaba sobre el piso, es decir, impactaba sobre la tierra. Le echábamos un poco de aire, pero la compactación pues no era la más adecuada. ¿Qué se hace hoy día? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué se hace hoy día? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la ingeniería para la conformación de estos pisos o de estos pavimentos, en el caso pavimento donde va a transitar algún tipo de vehículos? ¿Qué dice? ¿Cómo conformo esta parte de acá abajo? Esta de acá. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cómo conformamos? Esa es la base, ¿no? Esta es la base. No tiene que ver ingeniero el reafirmado tal vez. Bueno, por lo que me acuerdo era que, bueno, primero hay que limpiar el área, luego pues de acuerdo a la construcción se ve si es que está completamente nivelado, ¿no? Y si no se procede a una nivelación del terreno. Y posterior a la nivelación del terreno se procede a un apisonado del mismo, ¿no? Para la completa compactación y posterior construcción del piso sobre esa, ¿no? Ya, está bien, pero este material es o sea, lo que vamos a conformar acá es una estructura de suelo. Y esta estructura de suelo, dependiendo de las características del terreno o del suelo que vamos a utilizar, yo tengo que sacar muestra de lo que voy a utilizar y llevarla al laboratorio. En el laboratorio lo que me van a hacer es un ensayo del Proctor modificado. ¿Qué es el Proctor? A ver. Bueno, se utiliza para hallar el contenido de humedad óptimo y la densidad máxima. Perfecto. Entonces, yo en laboratorio trabajo este material
que es lo que voy a utilizar para conformar la base, ¿no? Y teniendo esos indicadores de humedad, ¿no? Yo puedo determinar cuál es el máximo, ¿no? Porque lo que me van a dar ahí es una curvita así, media así, ¿no? Y donde acá vamos a tener los porcentajes de humedad y yo voy a tener acá las densidades. Y donde el 100%, ¿no? Voy a ver cuánto de humedad le corresponde. Entonces, para mí este es un dato valioso, porque yo digo que con un 20% de humedad yo puedo llegar a alcanzar el 100% de densidad de este material. Ya no hay 101, 102, 103, no hay. Lo máximo es 100. Entonces, dependerá del uso que va a tener esto, me van a decir, esta base va a ser compactada solamente al 95% de densidad seca. Entonces, yo empiezo a compactar utilizando equipo. Ya no utilizo el pisón del que habíamos hablado, ya no. Puedo utilizar una plancha compactadora, ¿no? Puedo utilizar un rodillo, dependerá pues de cuánto quiera rendir yo, cuánto quiero producir. Por lo tanto, esas serían las características que debe tener. Lito, sí, préndeme la luz, por favor. Gracias. Entonces, debe ser el proceso controlado. Antes no había eso. Antes sobre la tierra, con el pisón que les grafiqué, se apisonaba y empedrábamos, ¿no? Empedrábamos. Ok, colocamos las piedras y las piedras sobre este terreno así compactado a lo que se podía, ¿no? No estaba controlado, entonces la piedra me daba una altura H mucho mayor para poder compactar. Ahora, lo que dice su compañero del ahorro de la mezcla, probablemente lo que se colocaba acá eran unos 5 a 7 centímetros, pero la mezcla entra por todos estos espacios. Entonces, tal ahorro no existe. En cambio, ahora no. O sea, ahora ya podemos, con toda la tecnología que manejamos, poder utilizar equipos, poder utilizar el laboratorio, controlar la densidad, y no hace falta desarrollar este tipo de empedrado, ¿no? Que los antiguos lo utilizaban para justamente tener una altura mucho mayor de losa y que evitar las fisuras y las rajaduras, porque la piedra le iba a dar el cuerpo, ¿no? Y la piedra iba a trabajar. Entonces, por eso es que se hacía. Hoy por hoy empedrar creo que resulta totalmente insulso, a menos que tengamos un terreno pues recontra inestable, una arena de repente, ¿no? Que difícilmente podemos llegar a compactar. Entonces, el darle mayor espesor a la losa me permite evitar estas rajaduras, estas fisuras que podrían saltar. Y encima de eso nosotros vamos a colocar cerámico, hay que tener mucho más cuidado, porque el cerámico igualito se va, cerámico es una galletita, ¿no? Entonces, la conformación es fundamental para poder trabajar esto. Y hay diferentes equipos, ¿no? O sea, podemos utilizar desde por decir, en el caso de obras, este es un pisón, ¿no? Pisón de concreto le voy a poner, ¿no? Este era el aparato que hacíamos nosotros en obra. Les hablo pues hace unos 30 años atrás, ¿no? Miren acá, ¿no? Tenemos, y este lo está, claro,
por el espacio de repente no entra una plancha, y esto hay que ir conformando por capas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros ahora tenemos pues estos canguros que ya se han desarrollado. Entonces, estos canguros entran en espacios mucho más pequeños. Fíjense la plataforma que tiene, ¿no? En caso acá la plancha es, ¿no? Fíjense acá el trabajo, ¿no? Entonces que salta, salta, salta y va. Y si yo controlo la humedad, puedo ir compactando. ¿Por qué hablo de esta parte? Porque llegado el momento, nosotros vamos a tener nosotros tenemos acá una zapata, por poner un ejemplo. Acá tenemos una columna. Acá tenemos el terreno. Natural, y esto es lo que hemos excavado, ¿no? Esto lo hemos excavado y esto es lo que hemos dejado. Y acá vamos a tener que colocar una losa de piso. ¿Cómo relleno todo esto? Esa es la pregunta. Porque todo esto es producto de un relleno. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar de que el relleno lo vamos a hacer por capas. La primera capa, una segunda capa. Yo ya les había mostrado esto en el tema de zapatos. Simplemente es un recordar. Ahora la pregunta es, ¿qué altura tiene que tener esta capa? Dependerá del tipo de herramienta o equipo que yo utilice. El rellenarlo así a la mala, o sea, yo meto el terreno, no compacto, y al final nomás le echo un poco de agua para que así todo lo que está acá abajo en algún momento va a sentarse y el piso se va a rajar en estos sectores, acá. ¿No? Viendo en planta, si esta es mi columna y acá estaba mi zapata, ¿no? Y encima voy a colocar la losa de piso en todo acá, ¿no? Entonces, ¿dónde va a notarse las fisuras? Las fisuras, si no ha sido bien compactado, van a resaltar dibujándose igual que la zapata. ¿Por qué? Porque acá todo este terreno se ha sentado y no van a sobresalir, porque ha habido un hundimiento. Esto mismo ocurre en los cimientos corridos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cimiento corrido, igual, vamos a hacer una excavación, este es el cimiento, y después vamos a tener el sobrecimiento ahí, ¿no? Y todo esto se va a rellenar. Por lo tanto, y el piso va a venir después acá, ¿no? Ahí va a venir el piso. Entonces, todo este sector de la línea, de la proyección, ¿no? Va a generar fisuras acá, ¿no? Para ambos lados, a menos que sea excéntrico, ¿no? Ya, si es excéntrico, igualito, va a haber un punto de quiebre. ¿Cómo debo compactar? Por capas. Porque si no hago bien, ¿dónde va a resaltar todo este daño y este deterioro? En el piso de arriba. Y los obreros, escúchenme bien, no les gusta hacer eso. Y si el ingeniero no es cuidadoso de que esto se haga bien, le meten la tierra a la mala. Y al final te lo presentan como que lo han compactado. Sí, ingeniero, lo hemos compactado.
Entonces, eso es algo de lo que tenemos que tener presente, de cómo para esto se controla, ¿no? Tenemos el Proctor y vamos por capas. Primera capa, segunda capa, tercera capa. ¿Capas de cuánto? De 15 centímetros. Ok. Son 60 centímetros, tienes 4 capas. Eso te voy a checar, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, pero después de que se haya sido compactado, ¿no se debería hacer el ensayo de cono de arena y el speed? En obra no. Claro, se tienen que sacar las pruebas. ¿Se acuerdan de las fotos que les mostré? No sé si les iba explicando, creo, cuando hemos estado en esa obra de Claret, estuvimos nosotros conformando, a ver, estaban tomando un ensayo, ese se llama el ensayo de densidad seca, ¿no? Creo que en diciembre no, vamos a verlas en enero, ¿verdad? ¿Ve? Este es el cono de arena, ¿no? Esta es la muestra que se está tomando en un punto, ¿no? Para sacar una muestra, se pesa, se contrasta con el, con el Proctor, que tienen ya ellos desarrollado con este tipo de material, y se determina qué densidad tiene. Y esto tiene que pasarse para cada capa, ¿no? En cada capa tenemos que tomar. Es así como se va desarrollando esto. Esa era la pregunta a mi alumno que acaba de hacer la consulta. Sí, ingeniero, y ahí en la imagen de atrás estoy viendo el Speedy, creo. Claro, este es el speed, este de acá, ¿no? Para determinar y hacer la corrección por humedad, porque muchas veces, a pesar de tener varias horas o varios días, puede pasar porque el laboratorio no trabaja de manera permanente en obra, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo así. Muy bien. Entonces, hecha esta explicación, creo que podemos continuar con esto. Siempre resaltando las importancias, porque este puede ser tu primer piso, ¿no? Y acá abajo, ¿no? Acá abajo ha habido pues un cimiento, y este cimiento era hasta acá, ¿no? Pero nosotros no hemos rellenado bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto no ha sido bien rellenado, ¿qué va a pasar? De que la fisura va a saltar acá, y va a pasar el contrapiso y va a aparecer una fisura en este acabado que es un cerámico, se va a rajar. Y a lo largo de toda la habitación vamos a tener la rajadura. ¿Por qué? Porque esto no se compacta. Es que no entraba la compactadora, ingeniero, no entraba. ¿Cómo íbamos a compactar? Oye, existen los canguros, y el canguro sí entra ahí. ¿Cómo puedes rellenar así? Puedes echarle la tierra y ponerle un poco de agua y decir, ya está, listo. Yo no puedo. Bueno, ¿qué más podemos observar en estos pisos? La conformación de la base, ya hemos explicado cómo ya la tecnología permite, y eso nos da opción a que estas losas no sean por más de 10 centímetros, ¿no? De concreto. Después veremos el contrapiso, veremos el piso. Este sería el tarrajeo, este es el contrapiso, o contrazócalo, perdón, y este es un rodón, ¿ya? El rodón. Listo. No siempre va el rodón, sobre todo va rodón cuando se colocan pisos de madera, pero cuando es cerámico, a veces no. Otras veces el contrapiso va metido acá, ¿no? Perdón, el contrazócalo va alineado con esto. Entonces hay que preparar esta superficie para que todo el acabado del revestimiento tarrajeo y el contrazócalo queden en al mismo nivel, ¿no? Aplomados. Y con una bruña de quiebre ahí, ¿no?
El trazo es fundamental para el tema de acabados, porque ya nos referimos al trazo no del falso piso, sino de cómo vamos a disponer el piso, ¿no? Por decir, acá tenemos un ambiente de 260 por 240 o por 260. ¿Cómo lo distribuimos? Suponiendo que de repente acá esté la puerta, ¿no? La puerta se grafica así. Ahí. Y la puerta rebate para adentro. Entonces el cliente va a decir, yo quiero que el trazo de mi cerámico se vea desde acá. El cartabón, que le llamamos acá, donde dice cartabones, el cartabón no es otra cosa que una pieza más chica que se deriva del corte de la pieza de cerámico, ¿ya? A esto se le llama cartabón. Los cartabones son con lo que vamos a rematar todo. Entonces, importante definir este trazo a través de nuestro cliente o de la supervisión, ¿no? Nosotros le hacemos la consulta al supervisor. Señor supervisor, ¿cómo voy a hacer el trazo de este piso cerámico? Usted sabe que tiene 30 por 30. Ah, ok, así. Y a veces inclusive hay diseño, ¿no? Porque se utilizan diferentes colores para poder utilizar estas formas, darle este acabado. Ok. Esto es lo que nos va a solicitar. ¿Bien? ¿Cómo vamos a disponer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por decir, acá tenemos 4, estos son de otro color. ¿Cómo lo trazamos? Dependerá del detalle en los planos de arquitectura y de los acabados. Si es que no están, la definición del color, la definición del trazo, lo tiene que desarrollar el cliente a través de una consulta al propietario, ¿no? Tipo de color, como quieres, ¿no? Fíjense, esta es la puerta y miren cómo está sesgado. Esto de acá es a lo que nosotros le denominamos el cartabón. Miren, hay piezas bien chiquitas, pero todo tiene una misma disposición. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Esto se corta. Esta es una sola pieza que ha sido sesgada. No estoy saliendo paralelo a la puerta, como ustedes ven. Este trazo es al que nos estamos refiriendo. Este es el pegamento, ¿no? Gris del que se habla. Cuando se utilizaba cemento o pasta de cemento, nosotros teníamos que remojar estos cerámicos 24 horas, porque el cerámico tiene una cara vitrificada y en la otra cara es arcilla, ¿no? Y tiene una textura media que parece de waffles, ¿no? Cuadraditos. Pero la arcilla que se utiliza para esta fabricación de material es bastante fina, por lo tanto tiene mucha densidad y demora en saturarse. Si nosotros pegamos este cerámico, ¿no?, sin haberlo remojado estas 24 horas, tengan la seguridad de que eso se desprendía al cabo de unos meses, un año, se levantaba. Entonces, chocaban con un fierrito y sonaba toc, toc, como lo que ocurría entre el contrapiso, que todo también les había comentado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso también acá, ¿no? En la transición que debe existir. Este falso piso lo hemos vaciado de repente después o antes de encofrar, porque así me ha exigido el supervisor. No ha querido que yo encofre sobre tierra compactada. Me ha pedido que sí o sí tenga que vaciar. Entonces, después del vaciado del contrapiso, esto se empieza a ensuciar, ¿verdad? Porque después yo voy a tarrajearle. Entonces, la limpieza tiene que ser exhaustiva, ¿no? Una limpieza muy meticulosa para que todo lo que ha ensuciado el falso piso tenga una adecuada. Porque si no, esta
capa de contrapiso se va a soplar. No va a haber una adherencia adecuada. Otro de lo que les había dicho es que cuando nosotros echamos lechada de cemento acá, que eso es lo que les gusta a los maestros, esa lechada reacciona rápidamente y forma como una película. Se seca, fragua, es cemento puro, ¿no? Entonces no es que eso va a demorar. Y nuestro paño a vaciar pues son varios metros cuadrados. Eso no lo van a vaciar en media hora. Solo toman de repente una hora y media. Hasta eso, y ya toda la lechada que le echaron ya se secó. Y después le meten el mortero. Entonces, no hay. Cuando hemos picado, vamos a revestir los paramentos, hemos visto ese muro bien picado. Tendría que tener esa misma textura, ¿no? Para que este contrapiso no se vaya a soltar. Lo otro es que el contrapiso, dependiendo de lo que va a recibir acá, tenga cierto tipo de acabado. Entonces yo lo genero, yo digo, mira, yo voy a colocar parqué, solamente frotachado, no necesito más. No, ahora, ¿sabes qué? Él manda que el piso sea vinílico. Por favor, me das un acabado de contrapiso pulido, ¿ya? Porque esto es lo que yo necesito. Otra de las cosas que tendríamos que hablar en esto es sobre las juntas, ¿no? Dependiendo en los primeros pisos, acá debería haber una junta. Es decir, que el contrapiso no se pegue al sobrecimiento. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener dónde jugar. Y dependiendo de las áreas, sería bueno hacer algunos cortes. Nosotros tenemos la losa del falso piso y pasamos un disco de corte de repente acá, que no llegue hasta abajo, ¿no? En estas líneas. De manera que la losa no sea tan grande, porque si no, esta losa se va a rajar. Entonces, teniendo esta junta alrededor de todos los muros, le pongo tecnopor, y después de repente una sola acá ya, no le voy a dar dos, ya, basta. Entonces ya tengo asegurado de que esto lo va a hacer. Lo otro es que al momento de hacer el trazo, ¿no? Al momento de hacer el trazo, donde he dejado la junta, caiga, pues, ¿no? Sobre ese trazo. Entonces yo, en esa línea, tengo que, como yo sé que ahí se va, si está la junta, no le voy a poner un cerámico acá, pues, ¿no? Ahí. El ingeniero es de parqué y el parqué va a venir en una trama diferente, ahí no hay problema, ¿no? Porque la madera no se va a romper. ¿Dónde tengo que tener especial cuidado? En los cerámicos. El cerámico es rígido, pero los pisos de madera no me obligan a esta decisión. El ingeniero, nuestro trazo va a ser así, pues, ya el cliente, por eso me interesa saber antes cómo quiere el cliente. Si el cliente va a querer así, bueno, yo creo que tendría que hacerle los cortes en función de esto, porque de nada me sirve que yo haga el corte acá, porque igualito va a romper este cerámico. Correcto, tiene razón. Entonces mi corte va a tener que ser de acuerdo a cómo se va a disponer este trazo del cerámico. Creo que está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Ahora, el curado es fundamental, ¿no? Igual, ingeniero, esto está en el interior, igual, empósenlo, que esté curando unos 6, 7 días, bien curado, y esos falsopisos, sea interior o exterior, igual, curar, que era una de las últimas etapas dentro de la calidad del concreto, ¿no? El curado. Por decir,
en una obra que hicimos en Horacio Ceballos, La Mansión, se llamaba era un maquicentro. Había un ingeniero, bueno, que en paz descanse, ya fallecido, Mariano, no me acuerdo su apellido, pero el nombre sí lo tengo claro. Es ingeniero también, y eran unas áreas grandotas, ¿no? Y yo le decía, tienes que ponerle juntas, no se preocupe, si se raja, yo se lo reparo. Uf, eso pensar, ¿no? O sea, mira, qué tanta seguridad. Y lo que hicimos es vaciar paños bastante grandes. Siempre se usó algunas fotos, yo quería que le pongan, vamos a poner dos juntas nomás, en un área de quizás de 12 metros por 8 metros. ¿Cómo vas a poner dos? No, y no era armado, ¿eh? Pero después del vaciado y del acabado que se le da al piso pulido, así de agua le puso. Selló todo el contorno con arroceras y lo empozó. 7 días. Yo he ido la vez pasada y el piso está, porque estuvo bien compactado, ¿no? Y eso creo que es algo que garantiza, ¿no?, la cantidad de agua en el curado. Pero yo no lo recomendaría realmente. Particularmente yo prefiero utilizar paños más pequeños, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice la norma, porque yo decía, en la norma, no ingeniero, pero el problema era que en el proyecto no especificaba juntas ni brullas. Yo le hice colocar, ¿no? Estas juntas de dilatación o de separación en los bordes, esto aplica solamente para el falso piso, ¿no? Porque en los demás niveles ya está la losa aligerada, vaciada, o la losa maciza. Y para el contrapiso, bueno, no hay la necesidad de hacer eso. Además, estas losas de piso llevan fierro, ¿no?, el acero de temperatura, entonces mayor inconveniente lo tiene. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el primer piso. Hay que ver el tema de pendientes, sobre todo en ambientes donde van instalaciones de agua, cocinas, baños, ¿no?, garajes donde hay un punto de agua para poder regar el auto, qué sé yo, lavar el auto, patios. Entonces, ya desde la conformación de la base, ¿no?, nosotros trabajamos el tema de las pendientes para que fluyan hacia ciertos puntos, ¿no? Por decir acá, en este esquema, en esta gráfica, la pendiente está en la flecha, ¿no?, que va hacia el sector del jardín. Entonces, si hay lluvia o si alguien va a limpiar, va a baldear, va a echar agua acá, el agua va a discurrir hacia el jardín, que es la zona donde hay tierra, ¿correcto? Entonces, esto también ya lo habíamos dicho en el caso de los patios, cuando vimos concretos simples, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es quizás las consideraciones para los espesores de contrapiso. Eso también les dije, ¿no? Si yo voy a utilizar un vinílico, que vendría a ser el piso más delgadito que tenemos, el acabado hemos dicho pulido, ¿no? Sin embargo, ¿no?, mi contrapiso, pues, estamos hablando de 5 centímetros. 5 centímetros. Es decir, yo desestimo, vamos a decir, el tema del espesor del vinil. Porque 2 líneas y media es despreciable, ¿no? O sea, no me podrían observar porque la altura de piso a techo no, me faltan 2 líneas, es por el vinil. Entonces es despreciable. Siempre el contrapiso, de acuerdo a norma, debería ser 5, pero como tenemos un falso piso o tenemos la losa aligerada, nosotros tenemos que jugar con nuestros espesores. En el caso de un parquet que tiene 10 milímetros o el equivalente a 1 centímetro, ¿no?, vamos a vaciar 4 centímetros
de contrapiso. Lo propio para el cerámico. El porcelanato es un poco más grueso porque las piezas de porcelanato son de 60 y a veces un poquito más grandes, ¿no? Entonces, el espesor de esa pieza de cerámico es mucho más grueso. Por eso trabajamos ya con 1.5 centímetros y de contrapiso nosotros podríamos colocando 3 centímetros y medio, ¿no? Si vamos a trabajar con losetas venecianas, que son unas piezas que se fabrican, ya no he visto mucho, ya hace, antes había una fábrica aquí por la avenida de Dolores, con la avenida, se llama, con las 4 avenidas, había una fábrica de cerámicos. La hija del dueño estudiaba en Alas Peruanas, me acuerdo que fue a Estados Unidos. Y alguna vez hemos ido a la fábrica para ver el proceso de fabricación, ¿no? Esta loseta son piezas de 25 por 25, pero tienen una base de concreto. Y el acabado en la superficie es diferente, ¿no? Entonces, esos casos, por decir, compartimos, ¿no? Y en el caso de piedra, igual, ¿no? El mortero va a ir disminuyendo. Entonces, esto es ya un poco el tema de los pisos en función de sus acabados, ¿no? Y esto es lo que vamos a tomar en cuenta al momento de hacer el trazo vertical, les había dicho. Yo tengo que entregarle a mi cliente el día de la recepción, de acuerdo a lo que dice el plano de arquitectura. Si en la arquitectura dice 3 metros de altura libre entre el cielo raso y el piso acabado, tengo que quedar ahí, ¿no? Estos son los pisos pegados, hacemos esta diferencia, y estos son los pisos asentados, ¿no? El asiento quiere decir que el mortero tiene que estar fresco, ¿no? Para yo colocar la loseta. En cambio acá no, el contrapiso ya secó y después pego. Acá no, acá tengo que generar ese espesor, esa torta, para poder asentar y nivelar. En el caso de niveles también podemos utilizar algún tipo de moldura para evitar tropiezos. Esta es una alfombra. Estos son perfiles de aluminio. Ya me he pasado de la hora y no me avisan. Ya ahí nos quedamos. Quedaron en avisarme el tema del examen. No sé si Carlos te llamó a Angie y a Fátima, y había la propuesta de que el examen sea el día 29 y tomar como asueto, si se quiere, el día jueves, ¿no? Como que ese día fuera el examen, ya que se está rindiendo en un día feriado, ¿no? Esa era la propuesta. Y que era el examen grupal, donde yo les daba un solo problema a todos para que tengan un poquito más de tiempo, y el examen teórico para que lo resuelvan todos en un determinado tiempo también. Solo nos comentó que había dicho que íbamos a dar examen práctico, no sabía que había ese propuesta de cambiar, o sea, de mover la fecha. Pero voy a conversar con compañeros hoy día Ya. y ahí vemos. La idea es, yo he preparado 3 pruebas diferentes, pero de verdad que unas son más trabajosas que otras. Entonces, ¿a quién le doy? Hago sorteo. Entonces, yo pienso tratar de ser lo más justo posible, ¿no? Entonces, y la condición es de que cada grupo va a generar una sesión en Meet y va a tener que grabarla. De tal manera que yo pueda ver quién habla y quién no habla, quién hace y quién no hace, ¿no? Entonces, esa sesión de grupo, evaluación del problema, tiene que estar grabada. Ponle esto, quítale esto te estás olvidando. Yo entraré a ver qué. Porque no es que, oye, tú haces esto, yo hago esto, no. Tienen que trabajar en equipo.
Ya, Sí. esa era la propuesta. Ingeniero, una consulta. Sí. Y no habría la posibilidad tal vez de dar, o sea, es una consulta porque todavía lo tengo que hablar con mi compañera Fátima y con Carlos, Sí. en que el 29 pueda ser el práctico y el primero el de teoría. ¿Cuándo? ¿El primero? O sea, lo mismo pero al revés. Yo O sea, quería utilizar todo el día del 29 para que puedan rendir, ¿no? Pero también podría ser, podría ser. Pero va a ser mucho más difícil que concuerden el jueves, ¿no? El jueves. ya entiendo. No, no, a mí se me cruza, yo no puedo, yo tengo este otro curso, por eso dije el 29. Yo creo que en 2 horas y media podemos rendir ese examen, el día 29. Media hora para la teoría y de repente darles 2 horas para que resuelvan el problema, ¿no? No, o sea, no los dos al mismo día, sino por separado, como dijo usted, nada más que... Va a ser por separado, no puedo meter, Ah. porque si no... No, o sea, me refería en 2 días distintos. Esa idea creo que la mayoría sí estamos de acuerdo, ingeniero. Ajá. Bueno, si me dan los 2 días distintos antes de fin de mes, está bien. Sí, De justo hoy día repente, voy a conversar con mis compañeros, tal de vez. repente este sábado, 20 y tantos, y lo otro el 29, pues, ¿no? Me avisan, ¿ya? Ingeniero, voy a conversarlo con mis compañeros. Muy bien, cuídense, nos vemos.